Hola, buenas tardes. En primer lugar, deciros que me hubiera gustado mucho estar con vosotros allí esta tarde analizando qué es lo que ocurre en Nicaragua. Quisiera transmitiros tres ideas. En primer lugar, que no podemos considerar estos acontecimientos en Nicaragua como un hecho aislado. Si hacemos un poco de memoria, nos daremos cuenta de que el año pasado, por estas mismas fechas, en Venezuela estaban teniendo lugar también acontecimientos violentos en la calle, las guarimbas, los tranques, los asesinatos, los paramilitares. En ese momento mucha gente vio clarísimo que lo que se estaba produciendo en Venezuela era un intento de derrocar al gobierno bolivariano apoyándose en la oposición venezolana y que había injerencia de Estados Unidos y de los gobiernos europeos también indirectamente tratando de desestabilizar a un gobierno y de derrocarlo. Ese mismo patrón, esos mismos acontecimientos los podemos estar viendo ahora mismo en Nicaragua. El segundo elemento que es importante analizar es el papel de Estados Unidos a nivel global. Estados Unidos es una potencia hegemónica, ha liderado la expansión imperialista en los últimos años y ahora mismo es un imperio en decadencia económicamente porque es el país más endeudado del planeta, también políticamente porque ha perdido esa hegemonía a nivel internacional con la guerra en Siria, con el ascenso de otras potencias como en el caso de Rusia y también desde el punto de vista interno por esa crisis económica que no puede sostener más. Pero un imperio en decadencia es altamente peligroso. Y Estados Unidos, para seguir manteniéndose en esa hegemonía mundial, necesita recuperar el control y el dominio de América Latina en una supuesta conflagración a nivel internacional a gran escala, donde se tiene que enfrentar a potencias que tienen un poder muy similar al suyo, como es el caso de Rusia o incluso hipotéticamente en el caso de China, necesitaría disponer nuevamente de esos recursos, de esas materias primas latinoamericanas, de esas armas que tiene, de esas bases militares en América Latina. Es decir, necesita recuperar como área de influencia lo que siempre ha considerado su patio trasero. Así que Estados Unidos como potencia no puede sobrevivir si no continúa, si no recupera la influencia y el dominio de América Latina. Eh, Además, hay que señalar que efectivamente todos estos gobiernos pueden llegar a tener problemas internos. De hecho, no hay ningún gobierno latinoamericano, pero tampoco europeo o incluso mediterráneo, como nosotros mismos, que no tengamos toda una serie de problemas que lleven a la gente a la calle, a manifestarse, a movilizarse. Pero de ahí a pensar que esas manifestaciones, esas movilizaciones, tengan ese carácter que las haga ser noticia internacional en todos los telediarios, pues nos tenemos que preguntar por qué, porque esos conflictos internos se convierten en primera plana de todos los informativos, de todos los medios de comunicación a nivel mundial. Ahora mismo, por ejemplo, en Brasil hay zonas completamente militarizadas, llenas del ejército intentando controlar las movilizaciones de la población. Ha pasado con el intento de impedir, de hecho se ha impedido, ¿no?, que Lula pueda presentarse a las elecciones y ha habido grandes movilizaciones y sin embargo ahora mismo Brasil no aparece en ningún noticiero, solo aparece en Nicaragua. Así que estamos ante una propaganda orquestada también para desprestigiar y para justificar una posible intervención o un posible derrocamiento del gobierno nicaragüense. Tradicionalmente se ha utilizado a la oposición y se ha alimentado los conflictos internos para acabar con los gobiernos progresistas. Hemos entrado en los últimos años en una ola en la que Estados Unidos, como potencia hegemónica, ha estado ocupada en otras áreas, en otras zonas, sobre todo en Oriente, y en estos momentos esa influencia que perdió con los gobiernos progresistas y revolucionarios en América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, esos gobiernos progresistas en Brasil o en Argentina, el caso de Nicaragua, por supuesto, ahora está en pleno intento de recuperar esa influencia.
Lo más lamentable de todo esto es que haya muchos intelectuales, muchos académicos que, aun habiendo reconocido, sabiendo que existen todos esos documentos norteamericanos en donde se va detallando paso por paso cómo acabar, cómo derrocar a todos estos gobiernos a través de calentar la calle, de hacer que ese descontento que hay dentro de los países se convierta en un instrumento para derrocar a los gobiernos y hacer que se instalen gobiernos afines a las políticas y a los intereses norteamericanos. Muchos de estos intelectuales que han sabido ver, que han sacado a la luz esos documentos como el Freedom 2, por ejemplo, para el caso de Venezuela, en estos momentos no sepan ver qué es lo que realmente se está jugando en Nicaragua, qué es lo que estamos viendo en Nicaragua. Por otro lado, qué alternativa están presentando todos aquellos que hasta hace pocos días se consideraban afines al gobierno de Nicaragua y ahora mismo están haciendo el juego a toda esta injerencia interna. Y ya para terminar, ¿no? Deciros que a pesar de que pueda parecer que Estados Unidos y que todas estas fuerzas que intentan hacer retroceder a los gobiernos que han tenido voluntad de desarrollar políticas sociales, de cambiar la lógica de la explotación y de la subordinación, a pesar de que nos pueda parecer que todo esto no tiene fin, ¿no? Tenemos que pensar en positivo, tenemos que pensar que no son omnipotentes, que llevan 19 años intentando derrocar a Venezuela, al gobierno bolivariano, y que no lo han conseguido. Que en Bolivia también se juegan todas estos avances, ¿no? de los pueblos, y que ha habido también, no, está habiendo muchos intentos de derrocar al gobierno de Evo y no lo han conseguido. Así que yo creo que tenemos que pensar siempre que a pesar de esa imagen de que todo lo pueden, no es verdad que todo lo puedan. No lo pudieron en el pasado, ha habido más de 100 golpes de Estado promovidos y fomentados por Estados Unidos y con las élites de todos estos países latinoamericanos, y sin embargo todavía América Latina se resiste, no es ese patio trasero de Estados Unidos. Yo lo dejo aquí, os dejo esas ideas para reflexionar, para debatir y para ver si somos capaces de desarrollar una campaña para desenmascarar qué es lo que está en juego, qué es lo que hay detrás de esta estrategia de acabar con el gobierno legítimamente elegido en Nicaragua hace apenas 2 años, con el 70% del apoyo de la población. Muchas gracias.